Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Joan Andrés Giraldo Gutiérrez, pertenezco a la institución educativa Cárdenas Centro. Eh, Estoy actualmente cursando 9.1 en este año 2021 y el día de hoy hablaré sobre la obra Polar sobre el pantano. Esto es como nuestro menú para el día de hoy. Empezaremos con un resumen y continuaremos con el análisis. Empezando con el resumen activo. Capítulo 1: La soledad. Me encontraba sentado afuera de mi casa cuando vi una carta de mi hermana Alma, así que le pedí a Lisbeth que me contara la historia del abuso que sufrió, así que accedió y empezó a contar. Una noche mi madre me levantó de mi cama diciendo que era urgente y me tenía que vestir. Al llegar a la puerta mi padre me esperaba en la camioneta. Al subir me preguntó cómo se llamaba mi novio, respondí, Martín. Llegamos a un callejón en el que había un grupo de muchachos drogándose, donde al tomar una linterna pude observar que Martín estaba allí. Ya regresando se dirigió hacia mí con lástima diciéndome que sufría igual que yo. Al llegar a mi casa les confesé de mi embarazo, pero al momento que se enteraron se quedaron pasmados. Capítulo 2: Ley de advertencia. Fue entonces cuando decidí tomar la carta de mi hermana. Me decía que estaba muy mal emocionalmente, pero lo peor es que decía que era demasiado tarde. Entonces concluí que tenía que ayudarla. Aunque la carta no tenía remitente, solo decía Hospital San Juan. Le pedí a Lisbeth que llamara para pedir información, para luego salir al aeropuerto. Capítulo 3: Corrupción gradual. Cuando subimos a la avioneta traté con Lisbeth de contarnos nuestras historias, así que empezaba yo y accedí. A los 18 años formaba parte del equipo de fútbol estudiantil. Al entrenar me sentía lleno y motivado, pero al llegar a casa todo se perdía con una madre neurótica, un padre alcohólico y una hermana que cuidar. Conforme fue pasando el tiempo abandoné todas mis esperanzas y me uní a una banda. Desde entonces empecé a delinquir, ya que me sentía querido y aceptado. Luego mi amigo Joel pidió unirse, por lo cual le pusimos una prueba, y él aceptó. Esa misma noche entramos a una tienda a robar, pero en ese momento llegó la policía. Nos detuvo y nos llevó a la delegación. Joel llamó a su padre, el cual acudió a liberarle. Cuando Joel ya se iba, le pidió a su padre que pagara mi fianza, ya que yo lo había ayudado. Capítulo 4: Asociados. Al salir nos subimos al auto del padre de Joel, el cual nos dio un fuerte regaño hasta que empezó a darnos consejos. Nos dijo que no abandonáramos nuestros sueños. Nos contó que él era alcohólico, lo que me hizo pensar que me podía ayudar a superar el estado de mi padre. Al bajar del auto tenía tantas ganas de vengarme de la pandilla que fui al escondite donde guardábamos todas las cosas robadas, tomé el dinero, destruí todo, tomé una pala y rompí el candado para que no sospecharan, y salí huyendo. Al llegar a mi casa escuché un silencio, cual fue mi sorpresa que al llegar adentro encontré a mi padre borracho con sus dos amigos. Capítulo 5: Zonas de atención. Hice una pausa en mi relato. Lisbeth preguntó lo que pensaba y yo le respondí que las personas tenemos 8 zonas de atención: corporal, emocional, aprobatoria, preventiva, de aprendizaje, de creación, de servicio y de misión. Luego continué con mi relato. Al llegar a casa mi padre empezó a presumir mi habilidad al fútbol y me sirvió un trago. De pronto mi padre me preguntó de dónde había sacado tanto dinero, por lo que tuve que contarle la verdad omitiendo ciertas cosas. Reclamándome del robo, reclamándome del robo. Los padres creen que sus hijos deben imitar sus actitudes, pero no. Todas las personas imitan las conductas de donde se sienten aceptados. Capítulo 6: Alcoholismo y cerrazón. Recordé una frase que el día anterior me había dicho don Joel, el padre de Joel. Eres lo que guardas en la cabeza. Tus pensamientos te pueden hacer libre o esclavo. Al día siguiente traté de hablar con él, pero parecía apurado, así que subí al auto y me dijo que hablábamos cuando regresara. Desesperado al verlo partir, le grité lo de mi padre. Se echó en reversa y me subió a su coche para platicar del alcoholismo camino a su trabajo. También conversamos acerca de una enfermedad llamada cerrazón, la cual consiste en cerrarse a todo y no entender o aceptar algo. En este caso, un alcohólico no entiende ni acepta lo que es. Llegamos al estacionamiento de su empresa, donde casualmente había trabajado mi padre. Nos despedimos y me dio un libro acerca del alcoholismo. Anotó una dirección y me dijo que era un grupo de rehabilitación. La sesión empezaba a las 7 p.m. Regresé a mi casa con un nuevo sentimiento que no duró mucho, ya que la pandilla me estaba esperando afuera de la tienda de mi tío Ron. Capítulo 7:
liberarse interiormente. Salí huyendo y al brincar una barda me dolió un tobillo, por lo que decidí subir a un autobús y visitar el grupo de ayuda. Llegué a la 1 de la tarde y había una reunión de mujeres a las 6, así que me senté y me quedé sentado mientras esperaba. De pronto vi una mujer hermosa, a la cual le pregunté su nombre, respondiendo, Lisbeth. Además le preguntó qué hacía allí y respondió, asisto a la ayuda para mujeres violadas. Capítulo 8. Violación. De pronto miré a Lisbeth y le pedí que cumpliera con su trato. Ella accedió y empezó a relatar. Esa misma noche recibí una llamada del padre de Martín desde el hospital, así que salí sin explicar nada. Al doblar una esquina me senté en el piso a llorar. De pronto escuché pasos, levanté la cara y era mi padre, con el cual me reconcilié y salí hacia el hospital. Una vez ahí nos enteramos de que Martín ya había estado casado una vez y que me había mentido en todo, prohibiéndome mi padre el trato con Martín. Un día Martín me citó en un lugar por lo que quería discutir conmigo. Yo accedí. Martín al llevarme a un hotel, me negué. Entonces decidió llevarme a una cabaña fuera de la ciudad. Al tratar de besarme a la fuerza y desbotonar mi blusa, forcejeamos. Salieron dos tipos y le ayudaron a someterme, y fue entonces cuando abusó de mí, accediendo a que los otros dos tipos también me violaran. Luego obligaron a vestirme y a subirme al carro para dejarme en casa, y se fueron como si no hubiera sucedido nada. Al llegar mi madre me preguntó el qué había sucedido y yo no respondí. Capítulo 9. Diferencias sexuales. La avioneta hizo una pequeña escala y yo le pregunté si el desgraciado que le había hecho estaba muerto, por lo que ella, siente arrepentimiento de contarme. Me sentí el peor hombre ya que no pude impedir que le sucediera eso. Al día siguiente decidí ir con una amiga maestra de psicología. Llegué al salón de mi maestra con deseos de suicidarme, por lo que ella me auxilió, diciéndome que me llevaría a levantar un acta. Yo accedí. Al llegar al salón vi a todas esas mujeres bien, por lo que pensé que todo era una farsa, pero fueron explicando cosas que me hicieron entender cosas acerca del por qué lo había hecho, ya que ella nos explicó que la mayoría de los hombres busca tener relaciones sexuales por el simple hecho de obtener placer. En cambio, las mujeres lo buscan más por el romanticismo que esto implica. Además que me hizo razonar que estaba en el lugar adecuado y debía denunciarlo. Asimismo que yo valía más que por lo que tenía que ver con el sexo. Capítulo 10. Venganza. Al verle, recordé lo que sucedió ese día que la conocí. Cuando llegué a mi casa habían 3 hombres allí, donde solo uno era de la pandilla. Mi familia indefensa, mi padre borracho y alma culta por miedo. Al tratar de noquear al líder, los otros dos me dan una paliza, lo cual me hospitalizó por un mes. Al salir observé mi rostro desfigurado, por lo que ideé una venganza. Alguien me escuchó y me dio información, y esa misma noche fui a ese sitio. Al entrar vi tantas cosas que pensé que al sentarme había mojado los pantalones, pero al fijarme me di cuenta que mi pantalón estaba mojado de sangre de un recién asesinato. Capítulo 11. Causa y efecto. Al día siguiente acudí con el padre de Joel para pedirle dinero para los matones. Él se negó, pero a cambio me dio algo más, valioso. Me explicó cómo hacerle para que mi padre dejara de ser alcohólico. Lo primero era dejar de consentirlo, pero hacerle saber que tenía que aceptar las consecuencias de sus actos. Y la última era tener un carreo amoroso, el cual consiste en que cada uno de los afectados le diga al alcohólico en qué lo ha afectado de una manera tranquila. Así que decidí hacer otro plan para llevar a don Joel a mi casa, en plan de que practicara con mi familia y ya estando allá, con mi padre obligaría a que se llevara a cabo un carreo. Claro que lo hice sin saber lo que sucedería. Capítulo 12. Carreo amoroso. Cuando llegó papá, don Joel me miró con coraje, pero poco a poco me fueron ayudando él, mamá y Alma. Mi padre fue derribado cuando Alma se le acercó y le dijo que lo necesitaba mientras lloraba, por lo que papá accedió a ir a la clínica. Don Joel arregló todo por lo que pasarían por él a la casa. Esta noche no pude dormir, así que fui a practicar con Alma. Ella me preguntó si alguna vez me había sentido inútil, porque ella sí. Fue entonces cuando decidí contarle que conocía de un grupo donde iban mujeres que habían sido violadas, y acerca del sermón de Lisbeth, y eso pareció interesarle. Entonces le conté los planes que tenía al terminar la universidad. Capítulo 13. Adopción. Al llegar al aeropuerto tomamos un taxi y Lisbeth continuó su relato. Mi maestra fue a buscarme y me pidió que tomara en cuenta la opción de darlo en adopción.
Su amigo me llevó por todo el lugar y me explicó la dinámica, por lo que después de varias horas de meditarlo acepté. El amigo de la maestra me dio una carpeta con la información de los padres para que yo eligiera. El día del parto pasé todos los dolores, pero gracias a eso crecí como mujer y persona. Cuando llegamos al hospital pedimos información, pero no nos dijeron nada. Me puse tan furioso que espanté tanto a las monjas que terminaron por confesar que el caso de mi hermana era un caso especial. Capítulo 14. El rascacielos. Al abrirse la puerta de una oficina de un hospital, la psicóloga nos dejó pasar, para explicarnos que mi hermana era una euronómana. Nos apuntó su dirección en un papel, jalé a Lisbeth del brazo y salí corriendo hacia ese sitio, hasta que la doctora nos dijo que no fuéramos en ese momento, ya que Alma había abandonado el tratamiento para ser prostituta. Capítulo 15. ¿Por qué me excluyeron? Al día siguiente llegaron mis padres, así que tuve que contarles todo. Mi madre estaba quebrantada y desconsolada. De la conversación salió a relucir que el tío Rossi aprovechaba para abusar a Alma. Por eso le reclamé mi exclusión, pero se justificaron con la ocupación de mi carrera. Pregunté si le habían hecho algo a Roy y contestaron que no, ya que era un familiar medio de la salud de la abuela. Por eso papá sufrió una recaída y a los pocos meses de regresar de la rehabilitación, Alma decidió irse con un hombre que le triplicaba la edad. Capítulo 17 y último. 16. Y penúltimo. Abuso a menores. Lisbeth se quedó a hacer guardia, fui hacia la casa de Rob, toqué la puerta de la casa y me enteré de la muerte de la abuela y de que el tío se había vuelto a casar. Su esposa me abrió la puerta, entré de golpe y sacándolo arrastrando le reclamé todo, hasta el punto de golpearlo y aventarlo por el balcón hasta que decidí salir para recapacitar. Capítulo 17 y último. Volar sobre el pantano. En el departamento de enfrente salió la vecina y nos dijo que tenía una amiga en el departamento 18. Al llegar nos abrió una muchacha que después de un rato nos permitió pasar. En la espera salió mi hermana culpando a todos para hacerse la víctima, hasta que Lisbeth y yo le hicimos razonar. Al final me confesó de golpe que tenía sida, hasta que decidí decirle, siempre estamos a tiempo para decir basta, para oír el llamado que tenemos hacia la felicidad, para sacudirnos al cielo y volar muy alto, y muy lejos del pantano. Este es el final del resumen de Volar sobre un pantano. Empezaremos con el análisis. Eh, Como dato importante, empezaremos con los datos de las obras. El nombre de la obra es Volar sobre el pantano y es del autor Carlos Cuauhtémoc Sánchez, creador de la editorial, y fue manejada por la editorial Gran Diamante. Tiene un total de 192 páginas con 17 capítulos. La biografía de Carlos Sánchez es que nació en México el 15 de abril de 1964, siendo filántropo, escritor, conferencista y empresario, siendo también asimismo creador del método Timing y fundador de la Escuela de Escritores CSS Escritores. Análisis. La literatura de la obra es de un género narrativo, predominando el subgénero la novela, y su tema principal es la autosuperación y su secundario es la mejora autónoma. Los personajes principales que tenemos en la obra es Said, es el protagonista principal, joven, impulsivo y sin futuro, ayudador del bienestar de sus seres queridos. Lisbeth, persona sensible y dedicada, comprensiva de palabra, esposa de Said y persona seria. Alma, hermana de Said, introvertida, manipulable, carente de afecto. Padre de Said, padre, siendo padre de Said, voluble, mandón, burlón, alcohólico, esclavo de la cerrazón que sería la enfermedad del inicio. El tiempo que vemos en la obra es un tiempo gramatical, ya que está constituido de manera pasada porque sus verbos en la misma manera son encontrados en tiempo pasado. Además de que el ambiente de la obra consta del taxi aéreo o en la avioneta, donde Lisbeth y Said comentaban mutuamente sus historias. La casa de Said, edificio donde habitaba Said y donde pasó la historia, y la bodega de pandilleros, donde los pandilleros se reunían y la banda a la cual se unió Said. En conclusión, podríamos decir que Volar sobre el pantano es una obra de autosuperación, ya que tiene como base varios problemas de la vida cotidiana, siendo asimismo una muy buena obra, donde nos enseña con frases constructivas cómo nuestra vida puede cambiar para un bien mayor. Esta novela, a una vista personal, es muy buena, ya que consta de apoyos emocionales,
donde nos enseñan y nos explican mucho sobre la resiliencia, donde todo mal lleva consigo a lo largo un bien mayor. Además nos enseña de que podemos ser libres si nuestra mente así lo decide, para poder volar del pantano y salvar nuestras maneras de ser. Gracias por su atención. Personalmente les recomiendo mucho la lectura. Eh, en el caso anterior leí Volar sobre el pantano, está mi obra, de manera material. Les recomiendo mucho la lectura porque abre mucho su conocimiento, además les da, puede ser una manera de distraerse de la soledad, donde puedan ustedes desconcentrarse o leer y aprender un nuevo glosario de palabras, y además de eso pueden compartirlas, y una lectura diaria puede también mejorar tu conocimiento, puede manejar tu manera intelectual en el sistema de lectura rápida. Recomiendo más que este libro, recomiendo la lectura en plural por ese simple hecho, porque es como llevarnos a nosotros mismos en un paso adicional. Este libro lo encontré en casa y como empezar a hacer mi proyecto, lo empecé a leer y al inicio me empezó a gustar, y solamente es cuestión de empezarlo. No sabes lo que es difícil hasta que lo intentas. Hay una frase y así es. Entonces les recomiendo mucho que empiecen a leer y empiecen a aprender un nuevo glosario y empiecen a aprender más palabras y mejorar su lectura crítica. Felicidades y continuación.